muy buenos días. En este momento estamos empezando un nuevo programa, un nuevo momento de reflexión. Estamos prácticamente empezando este periodo del tiempo de la creación y fundamentalmente en este mes que se ha dado para todas nuestras organizaciones, para la iglesia, de poder reflexionar el tema que nos invita, ¿no? Todo el tema de la creación. Y para eso estamos aquí en presencia de Willy Yanke, que es muy conocido en el ambiente eclesial y también, sobre todo, en tema de la Repan. Muy buenos días, Willy. Un abrazo, un saludo a la distancia. Aquí estamos para compartir en este tiempo de que cuidemos la casa común. Buenos días. Buenos días, Padre Guillermo, qué gusto estar acá. Pues es una alegría enorme poderme dirigir a las personas que en este momento sintonizan o que se dan su tiempito para reflexionar un poco acerca del cuidado de nuestra casa común. Willy, hay muchas cosas en este tiempo que se han ido trabajando, fundamentalmente toda esta iniciativa que el Papa lo ha puesto desde el 2015 con Laudato Si. Entonces, creo que estamos trabajando bastantes cosas, bastantes elementos. Me gustaría empezar recordando que cómo está la REPAN, la Red Panamazónica, cómo está trabajando, porque ha sido una de las instituciones más activas en mucho tiempo hasta llegar al sínodo de la Amazonía. ¿Y cómo está en este momento la REPAN? A ver, para contextualizar un poco, la Red Eclesial Panamazónica es un espacio de diálogo abierto para que todas las obras e iniciativas de nuestra iglesia se reúnan para enfrentar problemas graves que azotan, que amenazan a la Amazonía. Sabemos que si trabajamos solos por nuestro lado, estas problemáticas nos van a aplastar, nos van a deshacer y nos van a hacer perder inclusive el ánimo. Entonces, la REPAM lo que busca es encontrar caminos sinodales entre las obras de la iglesia. Entonces, uno de los grandes conceptos que se ha manejado y que creo que se ha logrado es lograr un camino sinodal empezando por casa, ¿no? Por nosotros. Es decir, que nuestras obras, que nuestras acciones no estén aisladas, más bien que sean conjuntas y que así enfrentemos estos problemas graves, como decía. En la cuestión amazónica, vemos a diario agresiones terribles. Y no solo es un atentado a la Amazonía, es un atentado al planeta, es un atentado a la vida misma. Entonces, con las iniciativas que se hacen trabajando en red, eh, la idea es llegar a más gente, mover un poco a los corazones de las autoridades, de los tomadores de decisión. Y es así que con varias acciones, varias actividades trabajadas en red, lo que se procura es salvaguardar nuestra casa común para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, son 9 países que son parte de la Amazonía. Bolivia apenas tiene un 11% del total de la Amazonía. Brasil está por encima del 60% y el resto de países lo tiene el resto. Pero Bolivia, básicamente, más del 70% pertenece a la cuenca amazónica, desde la ciudad de La Paz, que alimenta los ríos que van al norte, ¿no? Hacia las tierras bajas. Entonces, es un territorio bendecido, con mucha agua, con mucha humedad, con mucha naturaleza, con mucha biodiversidad. Entonces, y sabemos que todo está interconectado, ¿no? Que lo que hacemos en un lado afecta al otro de manera positiva o negativa. Entonces, hay una interconexión y eso lo dice en Laudato Si, todo está interconectado y hace falta entender a la ecología, no solo como proteger a las plantas, a los animales, sino hablar de una ecología integral que está relacionada con la parte social, económica. Entonces, todos los aspectos que hacen a la vida de las personas está interconectado. Entonces, este mensaje es el que tratamos de llevar y estas acciones sinodales de trabajo conjunto es el que procuramos realizar, Padre Guillermo. La Laudato Si ha sido el punto de lanza para todo el caminar que también ya se ha ido articulando. La REPAN evidentemente ha tenido mucho trabajo anterior, pero la Laudato Si
ya tiene más de 5 años y está dando muchos insumos. Inclusive el Papa habla de una segunda parte del Laudato Si que saldría el próximo mes. Eh, ¿Cómo podemos entender la Laudato Si en este contexto hoy día? Mira, la Laudato sí creo que es ahora, es más vigente que antes inclusive, porque los problemas no solamente ecológicos, los problemas sociales y de medios de vida se van haciendo cada vez más conflictivos. En este momento, por ejemplo, Potosí está sufriendo escasez de agua. Y eso es terrible. Nada raro que dentro de un par de meses La Paz no tenga agua. Cochabamba siempre está en ese dilema a pesar del Misicuni. O sea, es decir, se están agrediendo los medios de vida. Estamos consumiendo lo que debería durarnos por más tiempo, ¿no? O deberíamos al menos intentar preservar. Yo creo que Laudato Si en este momento es muy vigente. Ahora, es cierto que el 4 de octubre, día de aniversario de San Francisco de Asís, el Papa Francisco va a emitir una exhortación apostólica complementaria a la encíclica Laudato Si, tocando estos temas que ahora son vigentes, ¿no? Si bien la Laudato Si toca los problemas de manera general y en algunos puntos, como el agua, es muy específico, yo creo que, bueno, no sabemos lo que va a decir exactamente el Papa el 4 de octubre, va a lanzar, pero podemos intuir que los problemas que nos están tocando, como la guerra, el hambre, los transgénicos, los incendios, van a ser temas que el Papa seguramente va a poner en su exhortación apostólica que hace de segunda parte de Laudato Si. En Bolivia, ¿cómo está articulado actualmente la red panamazónica? A ver, como decía, la red eclesial panamazónica no es una institución, no es una institución, es una red, es una iniciativa que trata de unir a las obras de la iglesia, no solamente a las obras de la iglesia, sino a todas las personas de buena voluntad y a las instituciones que comparten con nosotros este tema de la ecología integral. Y hay muchas instituciones no católicas que son parte también de la REPAM. Entonces, tenemos un obispo presidente, es Monseñor René Leigue, en este momento arzobispo de Santa Cruz, es presidente de la REPAM Bolivia, pero también hay un consejo consultivo que está compuesto por 9 obispos amazónicos, comprende a 5 departamentos de Bolivia. Por ejemplo, está Santa Cruz, Aiquile, Cochabamba, el norte de La Paz con Reyes, Beni, Pando. Entonces, estas son las jurisdicciones, 9 jurisdicciones amazónicas que son parte del Consejo Consultivo de Obispos. Generalmente en sus reuniones anuales tocan, miran un poquito el camino de la REPAM y dan las directrices generales. Hay un secretario responsable, en este caso mi persona, soy el secretario ejecutivo de la red a nivel Bolivia, y luego está distribuido, cada jurisdicción eclesiástica tiene un delegado episcopal para animar estas acciones en red en cada jurisdicción. Entonces yo animo a nivel nacional y los delegados jurisdiccionales eclesiásticos en cada jurisdicción animan este encuentro que pretendemos entre obras, entre misiones y demás. Y nuestro trabajo es generar subsidios, generar información, tratar de unir las obras entre jurisdicciones eclesiásticas. Y bueno, esa es la forma en la que nos movemos. Y todo es de buena voluntad, ¿no? Quiero decir, no hay una estructura como tal. Apelamos al compromiso de las instituciones, de las personas, apelamos a la buena voluntad de la cooperación. Entonces, este es el trabajo que estamos realizando en Repam Bolivia. Bueno, vamos a profundizar este tema porque hay muchos desafíos, hay varias situaciones. También ya está la hermana María Esther. Eh, la canción más popular que tenemos en estos días es llama Laudato Si. Y Laudato Si es porque esta Laudato Si nos ha ayudado a entender
Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Por la hermana madre tierra que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, che sentido de la vida sea cantarte y alabarte, y porque esta nueva vida sea siempre una canción, laudato si, ogni Signore, 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 laudato si. Esa palabra laudato sí nos une. María Esther, ¿cómo estás? A ver, tu cámara está por ahí. Perdón. Buenos días. Buenos días, Feliz buenos día para días. todos. Qué Aquí alegría, estamos Willy. con Willy, Muy también bien. compartiendo ya esta mañana, conociendo un poco la realidad de la Repan, que evidentemente es esa red que está en este momento vigente. Y bueno, antecitos, María Esther, ¿qué tal? ¿Qué novedades en tema justicia y paz en estos días? Bueno, justicia y paz siempre está latiendo, ¿no es cierto? Aunque muchas veces no se ven mucho ¿cómo se llama? El- como noticias grandes, pero el trabajo continuo, así como Repam también, bueno, Repam es algo grande que tiene una sintonía universal y un reconocimiento, ¿no? Justicia y paz, creo que es el llamado de no solamente una comisión, ¿no es cierto?, sino la búsqueda constante de orientar. La liturgia de mañana nos dice centinelas, te llamo a ser centinelas de tu pueblo, ¿no? Y pienso que la gente que está incorporada o que está sensibilizada con la justicia y la paz, bueno, sabemos como todo proyecto, una persona es imposible que logre el objetivo. Tenemos que estar continuamente en colaboración mutua, en comunión, para poder lograrlo. Bueno, preocupa lo de siempre, las guerras, en los distintos lugares. El foco grande siempre es Ucrania porque afecta a las grandes potencias, pero en distintos lugares, África, Latinoamérica, Centroamérica, bueno, es difícil enunciar nombres concretos porque en todas partes oculta o evidentemente hay pequeñas guerras o grandes guerras que no acaparan las noticias grandes, pero están ahí y necesitan personas que sean capaces de tener una mirada crítica también para ayudar, ¿no? Así que la invitación de Justicia y Paz es para que en este momento se está trabajando mucho la economía de Francisco y Clara, el que supo interpretar
para qué tenemos los medios y los recursos y cómo utilizarlos, ¿no es cierto? Es una campaña que se está haciendo como una manera también de hacernos todos responsables de las situaciones y no simplemente sufridores, digámoslo así, ¿no es cierto? O personas que sufren las consecuencias de las dinámicas grandes que a nadie les importa la situación de los más vulnerables, de los más pequeños, sino que avanzan sobre grandes proyectos que benefician a algunos y dejan a muchos en la miseria. Así que la invitación es a Siempre hay trabajar mucho, todos. siempre hay Sí. mucho trabajo, ¿no? Willy y María Esther, yo recorriendo ahí la página que tiene la Repan y también tantas redes que hay, mucha información, pero me llama la atención este video que quiero que podamos, lo podamos ver, todo el sentido que nos está provocando hoy día la situación de la contaminación. La Iglesia en la Amazonía está llamada ante todo a educar a la gente, a custodiar la creación y el don de la creación. La gran mayoría, los políticos, todavía no han entrado en una lógica de entender que su vida depende de la Amazonía de pie y que solo el árbol de pie de la Amazonía garantiza la vida, garantiza una economía de bienestar. Mientras tumbamos será siempre una economía que destruye y será de inmediata en la ganancia y de pérdida a mediano y largo plazo. Segunda es entender a la gente que es un derecho humano el de cuidar la naturaleza, el entorno donde vivimos. La Iglesia tiene la tarea de promoverlo, este derecho, y educar a la gente a defender sus derechos humanos, donde en primer lugar no está la moneda, sino están las personas y está la naturaleza, que es el espacio donde la persona vive. Por supuesto, la atención y la defensa de los derechos de los indígenas, la capacidad de denuncia de todo lo que es destrucción de la selva, contaminación, y el esfuerzo de colaborar a la protección de la salud como de la educación. Bueno, esta es la situación que nos lo plantea Monseñor, y ciertamente el tema amazónico es uno de los temas que nos está trayendo mucha reflexión, pero aún todavía, como dicen los mismos políticos y tal vez la misma sociedad aún no ha entrado a comprender. ¿Cómo se está viendo todo este tema, Willy? ¿Qué acciones se están dando? ¿Cuáles son las preocupaciones que se tienen? A ver, en una asamblea, en una reunión de la REPAM, y ya desde el año 2021 se planteaba como tres problemas fuertes, ¿no? Uno que tenía que ver con la minería, otro con el narcotráfico en el ámbito o en el territorio amazónico, muy, muy fuerte. Y el otro tema, el trabajo de sensibilización de las personas que no viven en la Amazonía. Entonces nos planteábamos amazonizar Bolivia, es decir, que entre en la conciencia de la gente la conciencia y los principios amazónicos, ¿no? En el sentido de cuidar nuestra casa común y de respeto con nuestro medio ambiente, algo que los pueblos indígenas sí tienen. Conviven con la naturaleza, no la destruyen, ¿no? El segundo punto que tenía que ver con... a ver, me voy al primero, porque el segundo punto es bien conflictivo. El primero, que tiene que ver con la minería del oro. O sea, en Bolivia, nuestra naturaleza económica se basa en el extractivismo, lastimosamente. Y esta bendición que se vuelve muchas veces en maldición de tener una Amazonía tan rica, tan biodiversa, madera, fauna, minerales, la hacen muy frágil, muy tentadora para los intereses económicos. Entonces, hace más de un año nos planteábamos la idea de
¿Cómo hacemos para llegar a la gente? Entonces se empezó toda una campaña de sensibilización sobre la problemática de la contaminación de los ríos provocada por la minería y el uso particularmente del mercurio. Creo que hemos contribuido con un granito de arena a esto porque ahora vemos que prácticamente en todos los medios de comunicación se habla de la minería del oro. Por lo tanto, como se habla de la minería del oro, ya se están abriendo espacios de diálogo también en nuestros gobernantes para hablar de esto, ¿no? Ya están recibiendo a pueblos indígenas, se está conversando de aquello. Entonces, el trabajo de la REPAM es eso, ¿no? Llegar al corazón de las personas para cambiar, ¿no? En algún sentido y tocar también un poquito los corazones de las autoridades. Ahora, hay una cosa que todavía estamos en proceso de discernimiento como REPAM. ¿Qué hacemos con el narcotráfico? Es un problema realmente serio. Ya por experiencias de otros países, como que da hasta cierto temor el pronunciarse y decir algo. Hemos tenido una experiencia bien bonita de unas hermanas en una comunidad que han animado a la población a abrir una zanja, esto después de la pandemia, en una pista aérea clandestina para que no despeguen los aviones, llevando ya sabemos qué. Entonces ha sido muy valiente esto y las autoridades han dicho, pero no pasa nada, ¿cuál? Y la gente ha llevado la avioneta hasta la puerta del gobierno municipal del lugar para decir, esta avioneta, esto está pasando. Y claro, frente a eso ya no se podía cerrar los ojos. Pero un problema serio es esto, ¿no? Entonces, hay estos tres problemas que creo que no son problemas, bueno, son situaciones con las que atravesamos cotidianamente. Lo de la minería del oro y la contaminación, somos un país extractivo, nuestro modelo económico así está planteado. Y bueno, lo que queremos es cambiar esto, ¿no? Puede sonar a utopía, pero creo que podemos llegar a aquello. Una de las cosas que ha pasado en un país vecino como Ecuador, ha habido un referéndum recién acerca del Yasuni. El Yasuni es un parque similar al Parque Madidi, lleno y rico en biodiversidad. Y hubo un referéndum. Aprovechando las elecciones, han hecho un referéndum para mantener las reservas de petróleo que tienen ahí debajo intactos. Y ganó el sí. La gente no quiere, ha elegido la vida en vez del dinero. Este es un ejemplo a nivel mundial, o sea, como ha sido un referéndum popular, las autoridades están obligadas a cumplir el mandato del soberano. Ojalá que se cumpla, aunque el ministro de Energía y Hidrocarburos del lugar dijo, bueno, la constitución política del Estado nos dice que sigamos extrayendo porque depende de la economía de un país en base a sus recursos. Pero que se haya dado este evento animado no solamente por la iglesia, sino por muchas otras organizaciones, es un hito importante. Y creo que en Bolivia podemos llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que están afectando fuerte es la deforestación y los incendios. Estamos eliminando nuestra fuente de agua y nuestra fuente de oxígeno. Yo no sé cómo vamos a vivir sin agua y sin oxígeno. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, Potosí con la Amazonía? Claro que tiene que ver. La Amazonía alimenta de agua a todo el país. Estos ríos aéreos que se van formando por la tremenda humedad que se va concentrando en las partes bajas y que los árboles como bombas de agua van emitiendo vapor al espacio y luego se concentran en nubes y que luego en un contacto con la cordillera va condensándose y cayendo en lluvia, ciertamente lluvia para el lado amazónico, pero también lluvia para el lado altiplánico y los valles. Entonces, si no entendemos este ciclo de vida y este ecosistema que se equilibra gracias al bosque de pie, estamos cometiendo un error fatal para las futuras generaciones. Y para nosotros mismos ya estamos viviendo sequía en algunos departamentos, como decía. Entonces, esta interconexión, esto de mantener los bosques en pie, es importantísimo. Y la gente tiene que entenderlo. Y por eso es que hay que defender
los bosques, hay que defender la biodiversidad. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver si yo mato unos bichitos, ¿no? Con insecticida y que este, que lo otro. Los agroindustriales eliminan las plagas, pero en cantidades industriales, ¿no? Le meten con avioneta en algunos casos insecticidas y no solamente eliminan la plaga, pues, sino eliminan todo el resto de animalitos que contribuyen, incluyendo las abejas, por ejemplo. Sabemos que las abejas polinizan más del 60% de los alimentos que consumimos. Si las abejas dejan de existir, no van a polinizar nuestros alimentos y mucha gente va a pasar hambre. Así de sencillo. Entonces hay un estudio, una complementación enorme que todos los científicos dicen, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos la biodiversidad, cuidemos a nuestros pueblos indígenas. Entonces, de esto se trata y estos son los desafíos, querido padre Guillermo. Bueno, continuamos. Muchas gracias en este sentido de acompañar, ¿no? Cuidando la casa común. Y creo que cuidar la casa común es un compromiso tan grande, tan valioso, tan importante hoy día y que nos compete a cada uno de nosotros. Eh, ¿Cuál es tu reacción, María Esther, de esta idea que nos plantea, ¿no? A veces aún parece que la problemática aún no ha incidido en la cuestión política, en la sociedad, en la gente. Parece como que el tema inclusive medioambiental parece que es una cuestión solamente así de eslogans. Y creo que hoy día, como nos planteaba Willy, creo que todos estamos implicados, pero parece que no hay. El obispo nos dice, bueno, aquí hay que trabajar duro. ¿Qué dice María Esther? Muy bien, me parece muy clarificador y, y urgente, ¿no? Este llamado a reconocer la importancia de las acciones, no importa que sean pequeñas, ¿no es cierto? O grandes, pero el símbolo de la gota de agua, ¿no? Si cada gota de agua falta, deja de haber agua y vida, ¿no? Me parece sumamente interesante y aleccionador y nos invita a la corresponsabilidad a todos, ¿no? Y recuerdo un poco lo que la exhortación apostólica del Santo Padre acerca de la Amazonía, ¿no? Que me parece que coincide con esto, en una realidad cultural como la Amazonía, donde existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre cósmica. Liberar a los demás de sus esclavitudes implica cuidar su ambiente y defenderlo, pero todavía más, ayudar al corazón del hombre y abrirse confiadamente al gran proyecto de vida que Dios nos da. El Señor que cuida de nosotros nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Pienso que incluso nuestras iglesias, nuestras comunidades cristianas, tendríamos que estar sensibilizados al 100% acerca de esta situación que se vive y que se necesita este replanteo constante. Lástima que a veces los que más tendrían que oír, que escuchar, cierran los ojos, cierran los oídos, y hay pequeños grupos que están tratando de golpear conciencias, por lo menos para tener esta idea. Así que, Billy, gracias por tu mensaje, ¿no es cierto? Y esta compenetración con la vida de los pueblos más alejados. Esto que decías antes, lo del mercurio y esas cosas, hay una asociación ilícita, vamos a decir, con la explotación, el extractivismo y bueno, una riqueza para unos pocos y el daño y la muerte, podría decir, para muchos, ¿no? Cuidar la Amazonía creo que es optar por la humanidad y de alguna manera pienso que es el signo del amor verdadero, ¿no?
no solamente cuidar nuestro pequeño espacio, sino el espacio que nos corresponde hoy como presente, pero también les corresponde a los que vienen, a las nuevas generaciones, ¿no? Pienso que es una exigencia tremenda el responder, o por lo menos sensibilizarnos y tratar de hacer pequeños gestos de compromisos concretos, prácticos. En este momento, a nivel arzobispado, se nos propone que hagamos algo con los desperdicios, ¿no es cierto? Por lo menos ayudarnos a reciclar y para eso seleccionar adecuadamente los desperdicios, las basuras y eso que tengamos, para darle un uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces no estamos acostumbrados, tiramos papeles, tiramos estos platitos de cartón, de plástico, esas cosas, no nos interesa mucho, pero tiene mucho que ver con todo esto, con la vida de hoy, pero también con la de mañana. Es muy interesante en este sentido todas las preocupaciones que nos da. Y claro, mucha gente dice, pero son temas políticos, son temas de muy fuerte envergadura, y a veces los religiosos no estamos muy preparados para enfrentar con esto porque, pues como nos planteaba, ¿no? El tema minero tiene que ver inclusive con el hambre de la gente. Una denuncia contra estos obreros, ya no hay trabajo, ¿no? Lo que pasó en Riberalta en los últimos meses, pero por otro lado también, digamos, el mismo gobierno tiene una estructura muy bien organizada para poder explotarlo y solamente a los ilegales los capturan y al resto lo legal sigue siendo dañino. Entonces, esta es una realidad. Willy, en el tema digamos, de la situación así de formación, porque al final nosotros muy poco podemos hacer si es que la sociedad civil no asume también. Pero, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuáles han sido las redes que han provocado un poco más articulación, acción, reacción? ¿Qué actividades se han hecho en concreto para poder mitigar o tener más conciencia? Desde la REPAN, ¿alguna experiencia así exitosa se ha tenido en estos últimos meses y años que vivimos con la preocupación del medio ambiente, de la Amazonía y de otros espacios? Mira, el trabajo realmente es amplio, ¿no? Ya una preocupación enorme del Papa se manifiesta en Querida Amazonía. Después del sínodo, después de haber hecho este diálogo en las comunidades, se notaba y se ha salido muy a flote la necesidad de más servicios pastorales para la gente que vive en territorio amazónico. Es decir, esto que en las ciudades se nota, ¿no? Porque hace falta más sacerdotes, hace falta más religiosas, religiosos, haciendo un trabajo pastoral, ocupándose del espíritu de la gente. Pero en la Amazonía esto es brutal, porque hay lugares donde la Eucaristía no llega. Y hablamos de periodos largos, 1 año, 2 años. En algunos casos jamás. Entonces, hay una ausencia enorme de manos laboriosas en este ámbito, ¿no? Y a Querida Amazonía, y el Papa le dedica, tiene 110 puntos, Querida Amazonía. 50 puntos es para el sueño eclesial. Ahí manifiesta su preocupación de cómo debería actuar la Iglesia frente a estas necesidades, frente a esta ausencia de agentes de pastoral, de religiosos, padres, ¿no? Entonces, la experiencia creo más bonita que se da es de la gente que se compromete, de las personas de iglesia que se comprometen y hacen su trabajo de misión, ¿no? Abandonar la comodidad de su casa, me refiero a laicos y también a personas religiosas y no religiosas, ¿no? Que dejan la comodidad de su espacio
para ir a acompañar a los pueblos y comunidades amazónicas, ¿no? Porque estar en la Amazonía obviamente implica ciertas carencias, ¿no? En algún lado no vamos a encontrar electricidad, no hay agua potable, hay que caminar grandes distancias porque no hay caminos y todo aquello. Entonces hay experiencias muy bonitas, no voy a mencionar nombres, pero de gente que realmente se compromete, acompaña a aquellos y claro, come con ellos, camina con ellos, se preocupa por ellos, sufre con ellos. Entonces, son personas dignas de admiración realmente, ¿no? Hay personas de muy buena voluntad que contribuyen con aquello. Pero una hermana, por ejemplo, está hasta amenazada por gente por acompañar a estos pueblos indígenas. Entonces, y ahí desde la REPAM tratamos bueno, de darle cierta seguridad que no podemos, porque tendríamos que tener policías para que no, primero no sufra estas amenazas y en el último caso no sean agredidos, ¿no? Entonces, hay estos riesgos, pero también hay estos modelos de vida que orientan y que nos hacen admirar del compromiso de las personas. Y obviamente hay personas indiferentes, ¿no? Que estando en territorio amazónico, pues prefiere estar cómodo, así de sencillo. Entonces, hay una preocupación enorme y experiencias también muy bonitas. Ahora, podemos aprender mucho de los consejos indigenales, por ejemplo, donde la religiosidad popular, la piedad popular es más fuerte que incluso que la que practican incluso los religiosos, porque le tienen una devoción enorme y practican su vida con estos principios y valores cristianos. Entonces, es involucrarse un poquito en aquello, conocer, inspirarse y en lo posible caminar con ellos, hacer este recorrido. Si alguien le llama a la Amazonía, sería ideal que se vaya a dar una vueltita por los ríos, por los bosques, comer con la gente. Esto hace que uno se amazonice, como decía en un principio. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda, no hay duda. Oh, no hay duda. Oh, no hay duda. Cafres. Oh,
naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay dudas. Oh, no, no hay dudas. No, no hay dudas. Oh, love is the only way. Love is the only answer, me brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather, nature embraces all. One world, every man has its own plan. No matter what the time or the weather, your universe, my universe, we get together. No matter what the time or the weather, we have our yeah, love is the only answer, me brother. To listen to the world. Listen to the universe. Universal love, yeah. Nature show us universal love. Whoa, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. No. Bang bang badang bang diddly daddy dang. Hey bang bang badang bang diddly daddy dang. No matter what the time or the weather, that's the way it is, my brother. Love is the only way. Yeah, we are one. We are the one. We are the one. Yeah, yeah. A propósito de lo que dijiste, o sea, la espiritualidad que emana en medio de este entorno en los pueblos indígenas es muy fuerte. Hace unos días estuve ahí reunido entre los oblatos, justamente uno de Guatemala contó algo. Dice que en Guatemala la gente para cortar un árbol hace un rito, ¿no? Un rito de sanación, de dolor,
es decir, es el respeto que tiene a uno. Imagínense, por un árbol que se va a cortar, se hace todo esto. Pero cuando viene una empresa y saca la cantidad de árboles, que no importa, ¿no? Y creo que es evidente esta situación. Y por eso es que también su componente, digamos, componente político es muy fuerte. Yo pienso que ahí hay que seguir trabajando. Y a propósito de esto, quiero compartir estos días, me fui a Paulinas y he ido a buscar, ¿no? Aparte del documento de Laudato Si, también aparte de Querida Amazonía, encontré este librito muy bonito, miren, es un librito muy pequeño, se llama La ecología en el corazón del Papa Francisco, un pensamiento para cada día. Interesante, cada día tú puedes tener un pensamiento muy, muy lindo. Por ejemplo, hoy día, 9 de septiembre, nos dice, así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere el continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Y eso lo dice Laudato Si en el número 144. Entonces, como lo dice, ¿no? Justamente los actores sociales son todos somos protagonistas de este momento. Creo que podemos ahondar. Y el otro librito que me gustó, no voy a leer como el anterior, es este libro, miren, Ujú. esa es la palabra que, bueno, Willy ya lo dijo al principio, todo está conectado. Y este librito es muy lindo, Martín Carvajo Núñez, y nos habla de la ecología integral y la comunicación en la era digital, porque hoy día, y justamente estamos haciendo uso de esta plataforma para poder llegar a tal vez a mucha gente para que conozca un poquito, y está todo enmarcado en todo lo que la iglesia cree, las acciones que se tienen, cómo podemos promover lo que se llama la justicia medioambiental, porque el tema es esto, que uno daña, arruina la naturaleza, pero ¿quién lo arregla después? ¿Quién lo compone? Creo que es el gran tema que hoy día tenemos, pero como todo está conectado, necesitamos trabajar cada día nosotros. Así que yo me siento muy contento porque en este mes podemos hablar sobre la Amazonía. Algunas palabras finales, querida María Esther, ya estamos casi terminando. Quiero agregar esto que me pareció muy, muy certero. Nos une el fuego del espíritu que nos impulsa a la misión. Esa que haces vos, que hace Billy, que hay mucha gente que está haciendo pequeñas o grandes acciones por esta temática que es vital. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización de amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial, donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Todos esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para sostener el rostro, para mostrar a todo el mundo el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora? Comprometidos hasta la médula. Estamos invitados a seguir trabajando cada día, alabando a Dios y luchando por la paz y la justicia. Muchas gracias, María Esther. Willy, unas palabras y algunas, digamos, algunos impulsos adelante para que siga trabajando, ¿no? Sí, creo que como pueblo de Dios nos toca estar a la vanguardia de la protección de nuestro planeta y tenemos que dar un testimonio humilde en nuestras pequeñas acciones todos los días, convencidos de que el amor de Dios
se traduce en la vida cada día de manera muy cotidiana. Quiero terminar haciendo una invitación a una actividad, bueno, actividades que se van a realizar en las parroquias. Resulta que el clero en su asamblea nacional, el clero diocesano, determinó que el día 1 de septiembre se van a hacer una campaña de limpieza, pero además se va a acompañar esto con procesos de sensibilización a las personas en las ¿No parroquias. es el 1 de octubre? El 1 de octubre, perdón. Eso, el 1 de octubre. De tal suerte que se empieza el 25 de septiembre con, invitamos a que en las parroquias proyecten la película La Carta, que es un mensaje para nuestra tierra ofrecido por el movimiento Laudato Si, pero que el Papa es protagonista indiscutible en esa película con las obras que está haciendo. Luego, el 26 de septiembre, un conversatorio sobre la ecología, lo va a exponer Monseñor Eugenio Cotter. Vamos a comunicar el enlace para que se puedan unir, pero además se van a transmitir en Facebook y en las plataformas, ¿no? El 27 proponemos una asamblea ecológica, es decir, que en las parroquias se hable acerca del tema de la ecología y de nuestros compromisos. El 28 de septiembre, otra charla sobre diálogo sobre conversión ecológica. El 29 de septiembre, una peregrinación por la creación, ojalá que en las parroquias puedan organizarlo. Los subsidios ya están publicados, las guías. El 30 de septiembre, una sesión de espiritualidad ecológica que tiene que ver con la adoración al Santísimo. Y el 1 de octubre, el domingo, sería ideal que en todas las parroquias y las obras que se tiene, pues se haga una limpieza, ¿no? Un gesto así sencillo, pequeñito, de contribuir con el cuidado de nuestra casa común. Luego se va a continuar hasta el 4 con algunas actividades como la segunda parte de la Asamblea Ecológica, donde las parroquias y centros pastorales tienen que plasmar en compromisos ese trabajo y luego presentarlos a su obispo, ese documento. Y el 30 de octubre, una vigilia por el cuidado de la casa común, y se va a cerrar con una Eucaristía, con una celebración solemne por el cuidado de la creación y oración por el inicio del sínodo de la sinodalidad el 4 de octubre. Entonces, los subsidios están publicados. Ojalá que los párrocos y los agentes de pastoral y las personas que quieran involucrarse en esto, pues participen en sus parroquias. Muchísimas gracias por este espacio, Padre Guillermo, y un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a ambos en esta mañana y creo que por lo menos nos ayuda a entender lo que está viviendo, ¿no? Nuestra casa común y la preocupación en este tiempo por ver qué podemos hacer en el mes de la creación. Muchas gracias y tengan buenos días. Buenos días, María Esther y Will. Gracias, Guillermo. Gracias.